Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nubia Campos y me da mucho gusto saludarlos. La lección de hoy se titula Dios preserva a José. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 37, de los versículos 1 al 36. Así que vamos a tomar una pequeña pausa para que vayan y busquen sus Biblias y le pidan a sus padres que lean junto con ustedes esta historia. Nuestro versículo clave se encuentra en Génesis capítulo 37, versículo 8, y dice de la siguiente manera: Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Este es nuestro versículo clave, el cual pueden memorizar junto con sus papás. Vamos a recordar un poco de nuestra lección anterior. En la lección anterior nosotros pudimos ver cómo Jacob, Dios lo usa y Dios le enseña que debe aprender a confiar en Él y adorarlo como su único y verdadero Dios. Sin embargo, Jacob sigue luchando con algunos de sus pecados. Un pecado que se presenta en la vida de Jacob es el pecado del engaño. Jacob engaña a su padre Isaac. Como su padre era ya de edad avanzada, casi no podía ver. Entonces Jacob le hace creer a su padre que él es su hermano Esaú. Y de esa manera Isaac le concede la primogenitura y la bendición y lo pone como señor por encima de su hermano, cuando esto le correspondía a Esaú por ser el hermano mayor. Este pecado del engaño se vuelve presentero en la vida de Jacob cuando él ya era un adulto, cuando formó su familia. Él tenía 12 hijos y sus hijos también lo engañaron a él. En este pasaje que acabamos de ver, pudimos ver cómo le hacen creer a Jacob que pasó algo con José cuando pasó algo completamente distinto. A lo largo de esta historia vamos a poder ver más a detalle de qué se trata esto. Otra situación que se presenta en la vida de Jacob es la del favoritismo. Jacob era el hijo favorito de su madre Rebeca. Ella lo prefería por encima de su hermano Esaú. Precisamente fue su madre quien le aconseja que engañe a su padre para que de esa manera obtuviera la primogenitura y la bendición. Cuando Jacob formó su propia familia, él tuvo 12 hijos y él también tenía un hijo favorito, José. La Biblia nos menciona que Jacob tuvo a José y a Benjamín en su vejez y por esta razón él los favorecía, los amaba por encima de sus demás hijos, sobre todo a José. Incluso le regaló una túnica de colores, con lo cual ocasionó que los hermanos sintieran aún más odio y envidia hacia José. De manera que Jacob sí hizo mal al mostrar cierto favoritismo hacia su hijo José. Sin embargo, no hizo mal al identificar a José como el primogénito, porque eso Dios se lo confirmó mediante 2 sueños, los cuales vamos a ver también en esta historia. Así comienza nuestra historia. Jacob tenía 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Esto lo pueden encontrar ustedes en los pasajes bíblicos anteriores al pasaje de esta lección. La Biblia nos menciona que los hermanos mayores de José eran quienes tenían esa envidia hacia José. Y nos menciona también que José siempre iba y le contaba a su padre Jacob todas las cosas que sus hermanos hacían. Digamos que él le chismeaba a su padre acerca de lo que sus hermanos hacían, y esto hacía que sus hermanos le tuvieran todavía más odio. Eso no era correcto lo que José estaba haciendo, y lo podemos ver porque de esa manera se logró una enemistad entre él y sus hermanos. Un día José tuvo un sueño. En ese sueño él estaba junto con todos sus hermanos en el campo, cosechando trigo y atándolo en manojos. Entonces el manojo de José se levantaba por encima de los manojos de sus hermanos, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de José. Entonces José fue y le contó estos sueños a su padre y a sus hermanos, y sus hermanos se molestaron mucho a causa de ese sueño que tuvo. Luego, otro día, José tuvo nuevamente otro sueño. En este sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José.
Entonces José fue y le contó a su padre acerca de este sueño. Y sucedió lo mismo, sus hermanos se molestaron a causa de esto. Sin embargo, su padre Jacob sí lo cuestionó y le dijo, ¿acaso yo, tu padre, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Sin embargo, Jacob se quedó meditando acerca de estos sueños porque le causaba una inquietud el significado de ellos. Lo que estos sueños significaban era que Dios había escogido a José para gobernar sobre su familia. Dios a menudo escoge al más joven, al más pequeño y débil, para demostrar que la salvación viene de Dios y no de los hombres. De la misma manera, Dios eligió a la nación de Israel por encima de las demás naciones, aun cuando era una de las naciones más insignificantes. Aún en nuestros días, Dios escoge de lo débil y menospreciado de este mundo para dar gloria únicamente a Él. Aunque Dios no era mencionado en estos sueños, Él estaba presente en todo momento por medio de su providencia divina, actuando y haciendo que todos los detalles obraran en conjunto para lograr su perfecto plan. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Tal vez no escuchemos la voz divina con nuestros propios oídos, sin embargo podemos estar seguros de que Dios está obrando en cada uno de los detalles de nuestra vida, por difícil que ésta sea. Dios usaría pruebas difíciles para formar a la nación de Israel, su nación santa, y de la misma manera usaría pruebas difíciles para formar a Jacob, a José y a sus hermanos. Ellos eran la familia escogida de Dios, los patriarcas de Israel. Siguiendo con nuestra historia de esta lección, la que podemos encontrar en este pasaje, Jacob envía a sus hijos, a los 12 mayores, a apacentar los rebaños a un lugar llamado Siquem. Entonces, al ver que sus hijos no regresaban, Jacob le pide a José que vaya y los busque para ver si todo está bien. Entonces José se dirige a buscar a sus hermanos a este lugar. Cuando llega allí se da cuenta de que sus hermanos ya no estaban ahí. Entonces se encuentra con un hombre que deambulaba por los campos y le pregunta si de casualidad no había visto a sus hermanos. Y el hombre le contesta que justamente escuchó que sus hermanos decían que se iban a dirigir a un lugar llamado Dotán para apacentar los rebaños en ese lugar. Entonces José se dirige a ese lugar a buscar a sus hermanos. Cuando José se encuentra cerca de donde están sus hermanos, ellos lo ven a lo lejos, lo distinguen porque José vestía la túnica de colores. Entonces cuando lo ven, planean entre todos matarlo. Cuando lo están planeando, Rubén, el hermano mayor, él sentía cierta responsabilidad de proteger a todos los hermanos, incluso a José. Entonces él les dice que no lo maten. Y se fija que a lo lejos hay una cisterna. Entonces les dice, mejor vamos a lanzarlo de esta cisterna, dentro de esa cisterna. Porque él planeaba que cuando sus hermanos estuvieran descuidados, él iba a sacar a José de ahí para salvar su vida. Entonces los hermanos están de acuerdo con él y le dicen que sí, que lo lancen a la cisterna. De modo que cuando José llega a donde están ellos, le quitan la túnica y lo lanzan dentro de la cisterna. Y se sientan a comer pan. Entonces, en un momento en que Rubén se aleja del grupo, uno de los hermanos, Judá, puede ver que por el camino se acerca una caravana de mercaderes ismaelitas. Entonces a él se le ocurre que en lugar de matar a José, lo vendan a estos mercaderes. Entonces cuando ellos se acercan, hacen eso, les ofrecen a José y a cambio de José ellos le dan a los hermanos de José le dan 20 piezas de plata. De modo que cuando llega Rubén y busca a su hermano, se da cuenta que no está dentro de la cisterna y les pregunta a ellos, ¿en dónde está José? Y ellos le dicen lo que hicieron, que lo vendieron a unos ismaelitas. Entonces Rubén sintió un gran dolor y una gran aflicción a causa de lo que le había pasado a su hermano, porque él era responsable de proteger a su hermano y él no sabía qué le iba a decir a su padre cuando llegara. Entonces sus hermanos le dicen, mira, vamos a matar un cabrito y con la sangre manchamos la túnica de José y le hacemos creer a nuestro padre que una bestia lo devoró y que todo lo que encontramos fue la túnica de José. Entonces decidieron hacer eso. Se van y cuando llegan ante su padre, le cuentan lo que supuestamente sucedió. Le dicen que lo único que encontraron fue la túnica de José porque José fue devorado por una bestia. Esto causó un dolor muy profundo en Jacob. Incluso la Biblia menciona que su dolor era tan grande que él guardó luto por muchos días, que sus hermanos
los hermanos de José trataban de consolar a Jacob, sin embargo, él no encontraba consuelo para su corazón. Mientras todo esto sucedía, José es llevado a Egipto. Estos mercaderes que lo compraron se dirigían a Egipto. Al llegar ahí, José es vendido a un hombre llamado Potifar, quien era oficial de la guardia y trabajaba para el faraón de Egipto. Aquí termina esta historia. En nuestro pasaje bíblico podemos ver que la historia termina cuando José es llevado ante Potifar. La continuación de esta historia ustedes la van a ver a lo largo de estas lecciones que siguen. Lo que podemos ver aquí es que todo esto que sucedió, que le pasa a José, era necesario que sucediera de esa manera. Todo esto formaba parte del plan perfecto de Dios. Sucedió así porque la providencia de Dios significa que Él está íntimamente involucrado con su creación. Él dirige el curso de la naturaleza, dirige la maldad y las acciones pecaminosas de los hombres. Todo esto lo utiliza para lograr su propósito, su plan perfecto, que es la salvación de nosotros. Él muestra un cuidado especial para aquellos que le pertenecen, haciendo que todo obre para su mayor bien. En la vida de José podemos ver que le suceden todas estas cosas, sin embargo, todo esto era porque Dios tenía el propósito de elegir a esa familia de José. Los hermanos de José tampoco sabían que ellos se iban a convertir en los patriarcas de Israel. Sin embargo, sus acciones fueron usadas para que ese propósito divino se cumpliese de esa manera. Dios usaría a José no solo para salvar las vidas de su familia, sino que por medio de esta familia Dios formaría a la nación de Israel. Los dos hermanos de José serían las 12 tribus de Israel. Aun cuando el control providencial de Dios no libera a los humanos de las consecuencias de sus acciones, sí puede hacer que todo este pecado y estas consecuencias actúen en favor de su propósito y al final de cuentas para nuestro bien. Aquí termina nuestra historia. Esta lección se trata acerca de la providencia de Dios. Esto lo pueden comentar con sus padres. Háganles preguntas, háganles saber sus inquietudes. Recuerden que también deben de contestar las preguntas de repaso y también deben de memorizar el versículo. Me dio mucho gusto saludarlos y Dios los bendiga.